Sí, fui yo. Fui yo quien acompañó a Jordi en ese proceso de cambio. Pero os tengo que decir que cualquiera de vosotros y cualquiera de mis compañeros hubiesen podido acompañarlo con todo lo que os hemos ofrecido hoy y hubiese sido un resultado similar. Vaya un día, vaya una jornada, ¿no os parece? ¿Sí o no? Ya sabéis que yo soy de los payasos de la tele. ¿Sí? ¿Estáis muy cansados? ¿Sí o no? Si estáis cansados, nos vamos, ¿eh? Os pido un poquito más de atención, un ratito pequeño más de atención. Ha sido un día en el que hemos comenzado con muchísimas emociones rebotando por nuestro cuerpo. ¿Os acordáis de la representación de estos chicos maravillosos de Te Atreves Teatre? Después José nos ha adentrado y nos ha sumergido fenomenal en el mundo de lo que ocurre en que es el capitán de nuestra vida. ¿José? Muchísimas gracias, José. No están ahora, pero Arnau, Consuelo, Carmen y Carlos nos han adentrado en los modos adversariales y no adversariales de solventar un conflicto y un problema. Gracias también a ellos, ¿sí? Después Ascen nos ha adentrado en el mundo sistémico. Y es aquí donde hemos empezado a trascender esos dedos. Porque si es verdad que la mediación o los modos adversariales y no adversariales funcionan, pero necesitan de algo más, de un complemento. Muchas gracias, Ascen. Y Mari Carmen nos ha dado una herramienta absolutamente maravillosa. No sabéis la perla que hay ahí dentro. Mari Carmen, muchas gracias por ser y por existir, de verdad. Es mi compañera de vida. Y en la medida que yo he sido capaz, he procurado acompañaros a que tomaseis conciencia de dónde estamos situados, ¿sí? Como decía, fui yo quien acompañó a Jordi, quien acompañó a Mario, a Rosana, a María Jesús, que están por ahí. Os pido un fuerte aplauso porque hicieron un gran trabajo. Emilio. Y es que Jordi lo ha dicho en el vídeo. Sergio utilizó juegos, utilizó cosas muy directas, similares a las que he utilizado antes con vosotros. ¿Sí? Y eso nos permite tener resultados distintos. Os aseguro que en el proceso de Jordi, como en otros tantísimos procesos, no utilizo lo que aprendí en mis formaciones de coaching, programación neurolingüística, hipnosis, de lo que queráis. He tenido mucha información. No utilicé una sola técnica de las que me venían en esas formaciones y que todos los que estamos aquí en un periodo de nuestra vida hemos demandado, porque queremos la solución ya. Y es que las técnicas se han convertido en una herramienta que aplicamos de igual manera a los chicos, como si de una cadena de montaje se tratase. Y no funcionan. Es mentira. Nos dejan la conciencia muy tranquila, pero es mentira. Y os lo tengo que decir aquí, así, a la cara. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¡Qué alivio! Digo, a lo mejor ahora me pegan o algo de eso. ¿Y por qué no funcionan? ¿Cómo es que no funcionan?
es que no tenemos en cuenta algo que yo aprendí en este día. Este día es un día muy significativo para mí. Este día, o esta foto, fue tomada 99 días después de la muerte de mi primera hija. Aquel día fui a Los Caballos, a la yeguada en la que trabajo habitualmente porque me gusta mucho trabajar con caballos, y fui cargado de todas mis técnicas, fui cargado de todas mis herramientas, porque lo que yo quería demostrarme era que era capaz de superar aquel trance terrible. ¿Sí? Respiración, me chequeo, todo lo que venía en los manuales. Llego a la manada, al espacio de la manada, porque allí viven en manada. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué imagináis que ocurrió cuando entré a su espacio? Decidme. ¿Qué ocurrió? ¿Quién ha dicho eso? Ah, Paco. Salieron absolutamente corriendo, porque las yeguas tienen la capacidad de leer las congruencias y las incongruencias conscientes e inconscientes de las personas. Salí, volví a aplicarme todas esas técnicas, esas capas de cebolla, y volví a entrar al espacio. ¿Qué ocurrió? No salieron corriendo, salieron despavoridas. Es más, alguna de ellas se sintió amenazada y comenzó o tuvo la intención de atacarme. Claro, ante esa respuesta, yo que era el líder de la manada, yo que había ido 20 o 30 veces, o 40 o 300 veces, y conocía a la manada y trabajaba con ellos, ¿qué hice? Sentirme fatal. Y empecé a decir, es el viento, seguro que no le han dado de comer, seguro que alguno está en celo, algo pasa. Y volví y no resultó. Ahí cambié la perspectiva. Ahí empecé o recorrí el espacio que hay entre las butacas y este escenario. Y comencé a centrarme, a pensar que a lo mejor era yo quien estaba originando esa respuesta. Ese paso me llevó a tomar conciencia, por supuesto, de lo que estaba ocurriendo y me permitió seguir avanzando en el proceso. Lo siguiente que ocurrió es que empecé a abrirme. Empecé a que mi pensamiento creativo se pusiese a mi disposición. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Quizá sería conveniente esto, aquello. Empecé a ver otras posibilidades, como ha dicho esta mañana Mari Carmen. Y esto a su vez me permitió atenderme. Esta mañana, lo sepáis o no, hayáis tomado conciencia o no, Mari Carmen os ha dado un modelo maravilloso de estar atento. Cuando ha pedido el agua, os ha dado un modelo estupendo, ha atendido a su necesidad para daros la mejor versión que podía daros. Y este estar atento me permitió empezar a conectar con mis estados emocionales. Esto a su vez me permitió sentirme conectado ¿a qué? Conectado a mí, y solamente si me conecto a mí puedo empezar a vincularme con el otro. Pero si yo no tengo ese trabajo previo, no me puedo vincular, aunque haya trascendido las brechas. Y eso a su vez
me permitió sostener lo que estaba ocurriendo y sostener mis estados emocionales. Si veis los acrónimos, ese estado se llama estado coach y ninguna herramienta funciona si yo no estoy en cierto estado. Y me da igual que tenga 7.000 cursos de formación, 800 máster por no sé dónde, pero si yo no soy capaz de hacerlo desde cierto estado, no funciona. Estamos pretendiendo utilizar soluciones determinadas, como ha dicho Mari Carmen, a problemas indeterminados. Esto lo enunció Robert Dills, que es uno de los padres de la programación neurolingüística. Si no tenéis un modelo de alguien que hace el estado coach, siempre podéis acudir a ayuda. ¿Sí? ¿No recordáis la... Si lo vas a hacer, hazlo, pero no lo intentes, algo así? Y ahí es donde yo tomé conciencia de que todo nace de cómo yo me relaciono con lo que ocurre. Al fin y al cabo no es lo que ocurre, es cómo yo soy capaz de gestionarlo. ¿Sí? ¿Esto queda claro? ¿Os sentís reconocidos en esto que estoy diciendo? ¿Sí? Bien, fenomenal. ¿Alguien conoce lo que es una carpa koi? ¿Quién conoce lo que es una carpa koi? Bueno, sí, los que han hecho formación conmigo, sí, vaya un rollo. Eso no vale. Los demás que no han hecho formación conmigo, ¿sabéis lo que es una carpa koi? No. ¿Habéis ido alguna vez a un parque? ¿Cómo? Sí, habéis ido a un parque y ese parque tenía algún tipo de estanque. Hija, qué rancia. Te digo con todo el cariño. Vale, los que no tenían padres rancios, ¿habéis ido a un parque en el que había un estanque? Sí, claro. ¿Y en ese estanque no había unos peces rojos? Sí, esos peces rojos son una carpa koi. Y por eso... esta es una metáfora de todo lo que va a ocurrir a partir de este momento. Sabéis muchísimo más de lo que queréis saber. Solamente se trata de encontrar esos caminos que os permitan conectar con vuestra sabiduría. Vamos a ello. Imaginemos que cada vez que catalogamos un comportamiento, y digo comportamiento porque los chicos no son acosadores, los chicos no son malos, no son buenos. No lo hacen a lo largo de todo el día, de todos los segundos de su existencia. El lenguaje es importante, lo dije antes. Es un comportamiento determinado en un momento determinado, con unas circunstancias determinadas. Pero cada vez que los catalogamos como son, les cuesta más trabajo dejar ese rol. ¿Vale? Imaginemos que cada vez que catalogamos un comportamiento ocurre algo tal y como esto. ¿Qué es? ¿Un cuadrado? ¿El qué? Mirad que me bajo y os saco al escenario, ¿eh? ¿Es un cuadrado? ¿Es un marco? ¿Qué más? ¿Un qué? Un borde, fenomenal. ¿Y ahora de qué color es? ¿Azul? Azul clarito, ¿sí? Aguamarina iría yo, ¿sí? Fenomenal, fenomenal. En realidad es un rectángulo, está hecho a conciencia, en realidad es un rectángulo y yo diría que es una aguamarina. Pero bueno, fijaos que este proceso para catalogar ese cuadrado ha sido sencillo, ¿sí? Muy rápido. Y no tenéis ni idea de las intrincaciones, de todo lo que ha ocurrido en automatismo de manera inconsciente para llegar a esa catalogación. Yo lo que pretendo hoy es mostraros 3 o 4 aspectos, solamente 3 o 4 aspectos,
que nos ocurren de manera inconsciente y que nos alejan del estado coach. Ese estado en el que sí que tenemos plenitud de recursos y ese estado que nos permite llegar a resultados óptimos. Y si nos alejan del estado coach, nos acercan a su contrario, que es el estado crash. Y el estado crash es ese estado en el que estamos todos los días. Vamos, venga, sí, ya. No sé lo que me pasa, no sé lo que puedo. ¿Os ha ocurrido alguna vez? Sí, ¿verdad? Fenomenal. Vamos a ello. Micros en sala. ¿Qué es esto? Una vez. Sé que pensáis, ya lo sé, lo he dicho antes, que soy superdotado, es verdad, pero no os puedo escuchar todos al mismo tiempo. Una vez, un 13, ¿qué más? ¿El qué? ¿Una qué? Una embarazada, eso lo ha dicho una embarazada, qué casualidad. ¿Qué más? Una ceja y dos ojos. ¿Quién ha dicho eso? Soy tu fan. Venga, más. ¿Un qué? Un bigote, he oído por ahí. Sí, más. Medio 8. ¿Qué más? Una clave de do. Sí. Fenomenal. ¿Qué más? Un violonchelo, ¿qué? ¿El qué? Un acueducto sobre un río. Fenomenal. Fijaos que es una misma cosa y que cada uno la interpreta de manera diferente. Y es más, conforme ibais hablando, habéis empezado a generar nuevas opciones, ¿verdad? Esto es muy sistémico. Y es que, y perdona José que lo simplifique tanto, llego hasta donde llego, Nuestro cerebro funciona como esto, como un traductor de Google. Básicamente, ¿verdad, José? Sí. Si no es verdad, no digas nada, que me vas a dejar como el culo. Vale, funciona como un traductor de Google y una cosa es lo que ocurre y otra cosa es cómo yo lo traduzco según mis experiencias anteriores, lo que yo creo que es bueno, lo que no creo que es bueno, lo que está bien, lo que está mal. Todo eso está influyendo en esa traducción. De hecho, a veces hacemos traducciones que son preocupantes, ¿sí? Yo quiero compartir algo que ocurre en mi casa y que a mí como padre me preocupa. Y es que cada vez que aparece este muñeco, ¿sí? Cada vez en la tele o mi hija lo ve en algún cuento, ocurre esto. ¡Papá! No digáis que yo me parezco a este, ¿verdad? No hay ningún tipo de similitud, ¿verdad? No. Bien. Uf. Tenía yo ahí un peso importante. Otra cosa de la que hemos hablado durante todo el día, las emociones, ¿sí? Y aquí quiero hacer 2 apuntes. 1, las palabras generan emociones, y lo entrecomillo, y lo que ocurre generan emociones, y lo entrecomillo, los pensamientos, todo genera emociones. Y entrecomillo emociones porque las emociones no son ni la ira, ni la alegría, ni la tristeza, sí, ni el miedo, sí. No son emociones. Esos son estados emocionales. Y los estados emocionales sí se pueden gestionar. Pero las emociones son un proceso biológico que ocurren de manera inconsciente. Y están ocurriendo constantemente. Lo siento, me cago en la inteligencia emocional. Tiene un error de base, es así. Y no vamos a negarlo. Ahora, le doy la enhorabuena porque
ha puesto el foco sobre algo muy importante y algo que nos ocurre y que nos influye en todos nuestros procesos de aprendizaje y de convivencia. Vamos a lo siguiente. Nuestra atención es muy limitada y exige un gran esfuerzo. Solo podemos centrar la atención en algo muy concreto, en un solo ítem al mismo tiempo. Sí, lo sé, me acabo de cargar la leyenda urbana de que las mujeres podéis hacer 2 cosas a la vez. Sí, lo sé. ¿Bien? O más. Vamos a experimentar con esto, ¿sí? Cada vez que aparezca un globo con el número 1, levantamos la mano izquierda. Cada vez que aparezca un globo con el número 2, levantamos la mano derecha. Cada vez que aparezca un globo con el número 3, nos levantamos. Y cada vez que aparezca un globo con el número 4, nos sentamos. Y os veo, ¿eh? ¿Queda claro? ¿Vamos a ello? Venga, vamos a ello. ¿Qué ha pasado? Lo habéis hecho fenomenal todo, ¿verdad? Un fuerte aplauso. Lo habéis seguido a pie juntillas, ¿sí? No os habéis equivocado. No. Eso pasa con el resto de profesionales con los que trabajo, pero con vosotros no, ¿eh? Bueno, pero imaginaos esto. Estos son los ítems que les lanzáis a vuestros alumnos constantemente. Y además muchas veces son procesos abstractos y muy complejos para ellos. Incluso a veces, ya sabemos por la neurociencia y la neurocognición, que no están preparados para recibirlos. Sí, el sistema está equivocado, pero bueno, es lo que pasa. ¿De verdad creéis que los chicos pueden estar atentos a ese ritmo? Si vosotros habéis sido incapaces de seguir una secuencia aparentemente sencilla, ¿cómo van a seguir ellos ese ritmo? Y es más, es que la mayoría de veces no tenéis el tiempo de parar, porque hay que acabar el contenido, la materia, el currículum, hay que cumplir. Y fijaos que nosotros estamos al servicio de ellos y nos olvidamos de que están allí. Nos ponemos al servicio del Señor Ministerio, que nadie lo ha visto ni vestido ni desnudo por la calle. ¿No os parece? Curioso. Bien, ahora quiero, y esta es otra de las interferencias que nos alejan muchísimo del estado coach, desde el que yo os propongo que trabajéis, si realmente queréis ser efectivos y afectivos, y es lo siguiente. Quiero que me digáis lo que ocurre en la pantalla.
¿Qué ha ocurrido? Levantad la mano y os acercamos un micrófono. ¿Sí? Un par de personas. Aquí tenemos a alguien en la primera fila y a alguien ahí. No saben lo que están haciendo, ¿eh? Yo no hubiese levantado la mano jamás. Hola. ¿Me oís? Para mí, lo que yo interpreto es una madre que hay 2 hijos, los intenta separar y al final los 2 hijos hacen una triquiñuela y se escapan. Y la madre se queda sola pegándose porque los hijos no le hacen ni caso. Eso lo has hecho tú alguna vez, ¿eh? Muy bien, fenomenal. Yo lo que veo es el triángulo, que es el dominante, el que controla el territorio y el quien decide cuándo se abre, cuándo se cierra y quién está dentro y quién fuera. Fenomenal. Cuando sale es porque cambia y ve la perspectiva hacia otra cosa externa que quiere ver y entonces intenta también dominarlo, el otro aprovecha la situación y entonces se alían en la confianza para huir de esta persona dominante. Muy bien, muchísimas gracias por vuestra aportación. Ahora, yo lo que os he pedido es que me dijeseis lo que ha ocurrido en el vídeo. Y lo que ha ocurrido en el vídeo es que había una serie de figuras, triángulos y círculos que se movían con un rectángulo que se abría y se cerraba y poco más. ¿No? Y es que nuestra mente está absolutamente diseñada para resolver problemas sí y para interpretar también. Y a veces interpretamos de esta manera, con toda nuestra buena intención, pero fijaos que eso no es lo que ocurre. Traducimos sí e interpretamos también, con lo cual la cosa se complica. Y cuando metemos estas cosas en juego, nos vamos alejando cada vez más del estado coach. Y llegamos al estado crash. Y el estado crash es en el que nos sentimos contraídos. ¡Ay! No voy a hacerlo, no vaya a ser que me equivoque, ¿sí? Esto a mí me suele pasar cuando voy a trabajar con un claustro y lo primero que me preguntan es ¿dónde me siento? Y yo no contesto. ¡Ay! No sé dónde me voy a sentar. Como si de eso dependiese vuestra vida. ¿Vale? La segunda cosa es que me siento reactivo. No hago esa pausa que decía Mari Carmen esta mañana para responder, sino que directamente reacciono. Y no os podéis imaginar la cantidad de automatismos inconscientes que utilizamos a lo largo del día. Muchos de vosotros me decís, no, es que yo soy súper distinto en clase a como soy en casa. Como ha dicho José esta mañana. Tururú. Hacéis cosas que ni imagináis. Y lo siguiente que viene es el análisis y la parálisis, ¿no? Es esto de, quiero encontrar la solución, no quiero equivocarme. Si no os permitís equivocaros, vosotros, ¿cómo van a permitirse equivocarse vuestros hijos y vuestros alumnos? ¿Quién no se ha equivocado nunca en esta sala? Que levante la mano. ¿No? ¿Quién se ha equivocado una vez en su vida? Levantad la mano, por favor, levantad la mano. Millones de veces nos hemos equivocado. Y no pasa nada. ¿Sí? Lo siguiente es que en ese estado nos empezamos a separar. ¿De qué? De nosotros mismos. No sabemos lo que sentimos, ni cómo lo sentimos, ni qué está ocurriendo, ni qué procesos pasan por nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro inconsciente. Y si yo me separo de mí, me voy a separar del otro. Os voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Bien? ¿He oído ahí muchos bien? ¿Sí? Vale. ¿Y qué coño significa estar bien? Una respuesta automática, social, pero no lleva ninguna introspección. Eso sí, cuando surge un problema o surge un conflicto, le preguntamos al alumno, ¿cómo te sientes?
¿Qué te ha pasado? ¿Cómo es que has hecho esto? Si yo no lo doy, ¿cómo es que se lo pido al otro? Si yo no tengo ese nivel de compromiso conmigo, ¿cómo es que se lo estoy pidiendo al otro? ¿No os parece? Otro aspecto del estado crash es que me siento herido. Y si me siento herido, voy a activar mecanismos de ataque. ¿Sí? El mundo contra mí, el ministerio contra mí, el alumno contra mí. ¿Sí? Y esto existe en las aulas. Os voy a contar un caso real. Llego a una sesión con un claustro y veo a una chica, a una profesora, fatal. ¿Sí? Está muy mal, yo lo percibo y le pregunto, oye, ¿qué te pasa? He tenido un día de mierda. Digo, bueno, ¿algún problema en casa y tal? No. Es que mis alumnos hoy... Y me iba comentando el caso y de repente se me enciende esa bombilla que muy de vez en cuando se me enciende y le pregunto, oye, ¿qué edad tienen tus alumnos? ¡2 años! Los críos con 2 años se habían levantado esa mañana y habían decidido joderle la vida. ¡Hombre! ¿No? ¿No os parece? Y en ese estado crash es cuando comienza y surge el cuento de Caperucita, porque somos incapaces de aceptar el comportamiento de los otros. ¿Sí? ¿Qué pasa en el cuento de Caperucita Roja? Y por favor, evitaros la versión gore o la porno. De manera muy sencilla, ¿qué ocurre en Caperucita Roja? Va, rápido, alguien. Que se la come el lobo. Muy bien resumido. Esto ha sido muy rápido, muy bien. Fenomenal. Tú tienes ganas de irte, ¿eh? Bueno, en el cuento de Caperucita ocurre que está la pobre Caperucita, que es una niña tan buena, pues que se va a llevar comida a su abuelita, ¿sí? Y en el transcurso de llevarle esa comida a la abuelita, aparece el lobo feroz, que se la quiere comer. Este lo tengo muy ensayado porque con mi hija lo hago mucho en casa, ¿sí? Y la engaña, se come a Caperucita, a la abuelita, y de repente aparece el noble Salvador, el cazador que caza el lobo, ¿sí? Tenemos estos 3 personajes. Pero fijaos lo que ocurre. Cuando aparece el cazador, el lobo que era tan fiero pasa a ser una víctima de ese noble cazador. Y a su vez, Caperucita pasa a ser una salvadora de su abuelita, porque si no existiese Caperucita, la abuelita no saldría de la barriguita del lobo. ¿Y qué ocurre? Que desde bien pequeños articulamos sistemas de supervivencia. Está la víctima, no puedo, no sé, ayúdame, ¿sí? ¿Conocéis a gente de esta que nunca puede? ¿Sí? ¿La localizáis? ¿Sí? ¿Vale? Después está el lobo feroz, que siempre es agresivo o es un agresivo pasivo, Y después está esa persona que siempre quiere ayudar, como decía Asten, pero que está preparándote la factura ahí detrás. Es tan buena, siempre está en ese papel. Yo tengo una pregunta que haceros. ¿A qué personaje jugáis habitualmente? Uy, que está esto lento ya. ¿A qué personaje jugáis habitualmente? Porque todos interpretamos algún personaje con más asiduidad.
Porque todos tenemos un preferido. Y no solamente con los demás. Mirad qué personaje interpretáis con vosotros mismos. Porque tomando conciencia, tal y como he dicho en la primera ponencia, es la única manera que tenemos de hacer cambios que sean realmente efectivos y duraderos en el tiempo. Ese triángulo, que es el triángulo de Karpman, o de ¿cómo, Mari Carmen? El triángulo de poder. El triángulo dramático de Karpman, de poder, de manipulación, puede ser sustituido por un triángulo mucho más generativo, en el que la víctima se convierte en alguien responsable y es capaz de mostrar su vulnerabilidad, en el que el perseguidor pasa a ser un personaje asertivo y en el que el cazador, valiente cazador, pasa a ser alguien que acompaña desde otro punto de vista. Se puede lograr esta sustitución. Y es muy complicado en una situación de conflicto no entrar en el triángulo dramático de Karpman. ¿Sí? Tal y como hemos dicho a lo largo de todo el día, tenemos un cerebro social y nos influimos los unos a los otros. Y es más, todos tenemos el instinto de pertenencia. Es imprescindible para nosotros formar parte del grupo. ¿A quién no le gusta de los presentes no formar parte, a quién no le gusta formar parte del grupo? Incluso aquellos que rechazan forman subgrupos. Todos queremos pertenecer a un grupo. Es importantísimo para nosotros establecer vínculo con el grupo. Y establecer vínculo con el grupo significa conectar emocionalmente. Y si no utilizamos las estrategias que los chicos utilizan, me parece que es muy complicado vincularse. Y sobre todo, es importante ser reconocidos, es imprescindible. Yo en la primera ponencia os he dicho lo bien que lo hacéis y también os he dicho que sois capaces, que podéis ajustar cosas para llegar a otro resultado, ¿verdad? ¿Esto ha sido así? ¿Lo habéis sentido así? Sí. Yo me pregunto cuántas veces a vuestros a vuestros hijos y a vuestros alumnos le decís no es suficiente, no es valioso, no has llegado, podrían mejorar. ¿Y cuántas veces les decís qué orgulloso me siento de ti? Has hecho un buen proceso. Está muy bien lo que haces, más allá del resultado. A mi hija, que ahora mismo tiene casi 2 años y medio, desde la primera hora de vida, su madre y yo le decimos lo importante que es, lo orgullosos que nos sentimos de ella, lo agradecidos que estamos de ser sus padres. Y evidentemente la niña no entiende el concepto, pero desde su primera hora de vida esboza una sonrisa que ilumina el día. Hay algo más que lo literal, hay algo más que los conceptos. Y si no se trabaja con eso, el problema subyace. Cada vez que no se cumple esta premisa, se enciende en nuestro cerebro la corteza cingular anterior, ¿verdad, José? Que es la que se encarga o la que se enciende cuando sentimos dolor físico. El dolor emocional también existe. Creedme. Y como os ha dicho Ashton, para bien o para mal, entre comillas, todo lo que hacemos, toda la influencia que ejercemos sobre los chicos tiene una repercusión. La escuela, como bien sabéis, es un sistema compuesto
por distintos sistemas de aprendizaje. Conocéis fenomenal y lo hacéis fenomenal en la forma explícita, en la materia, en el contenido, ¿sí? El currículum, todas esas cosas que Consellería nos dice que hay que cumplir. Y somos menos hábiles en la forma implícita. Y la forma implícita es aquella que nace de las relaciones entre iguales, entre alumnos, entre profesores, padres con profesores. ¿Qué tengo que aprender de mi alumno? ¿Qué tengo que aprender del padre? ¿Qué puedo yo aprender? ¿Qué pueden aprender ellos de mí? Y si no se cumplen esas dos formas, el propósito de la escuela no se cumple. Soy consciente de que os habéis convertido en administrativos del ministerio, pero sois maestros. Educar viene del latín y significa sacar de dentro. Y estamos, y no os culpabilizo, estamos solamente metiendo y metiendo contenido. Eso no es educar, eso es adoctrinar. ¿No os parece? ¿Y para qué toda esta explicación? Para que sepamos que cada vez que catalogo soy menos objetivo de lo que creo. Es más, no soy nada objetivo. Eso de la objetividad no existe. Existen hechos, pero nada más. Para que sepamos que cada vez que otros me cuentan lo que ocurrió, solamente es una parte pequeña, porque no somos capaces de atender a todo. Y lo cuentan desde su perspectiva, desde su buena intención, desde su vivencia, sí. Y hay algo más. ¿Os acordáis del ejercicio de subir al escenario? En la realidad es mucho más compleja. Para que sepamos que cada vez que catalogo, etiqueto. Y que cada vez que etiqueto, si la persona que recibe esa etiqueta, digamos que tenemos ascendencia sobre esa persona, va a hacer cosas para cumplir esa etiqueta. Y no hace falta que le caigamos muy bien o muy mal, porque podemos ser modelos y contramodelos. Y para que sepamos también que cada vez que surge un conflicto, que cada vez que surge cualquier cosa en la que yo tengo que ver, también soy responsable. ¿Sabéis cuál es la característica de la carpa koi? ¿No? ¿No? ¿Os acordáis de las peceras estas que teníamos cuando éramos pequeños, de cristal redondas? Sí, ¿verdad? Si metemos una carpa koi aquí, en esa pecera, crece un tamaño así. Si metemos a la carpa koi en un acuario, crece un tamaño así. Si metemos a la carpa koi en un lago o en un estanque como los que hay en los parques, crece una cosa así. Pero si la metemos en un estanque mucho mayor, llega a crecer una cosa así. Para mí, los alumnos, vuestros alumnos, son crías de carpas koi. Y yo sé que hoy, después de esta jornada, hay 230 criadores de carpas koi que van a ampliar todas sus miras y van a construir lagos lo suficientemente grandes como para que alcancen este tamaño. Y os lo quiero agradecer. Muchísimas gracias.